Hola, bienvenidos una vez más al taller de introducción a la animación artesanal. Estaremos hablando de la animación sobre cristal retroiluminado con materiales como la arena, la pintura al óleo y el papel. Para esta técnica necesitamos una mesa con una superficie translúcida que puede ser acrílico o cristal. La cámara va ubicada siempre en posición cenital, o sea, sobre la mesa. Y por debajo del cristal pondremos una luz bien potente. Se suele colocar un papel o un tipo de material que difumine la luz que sale de la lámpara hacia el cristal. Ahora vamos al set de prácticas para hablar de la animación con arena. Hablaremos de algunas esencias de la animación con arena. Hemos preparado la mesa, como ya habíamos explicado, con la superficie translúcida, un papel para difuminar la luz y la luz intensa por debajo. En el caso de la animación en arena, ¿cómo se ve en cámara? Bueno, la zona donde echamos los granos de arena quedarán en la cámara como un color negro, ¿no? Vamos a usar una brochita para poder concentrar nuestra forma. En toda el área donde no hay granos de arena se verá con el color blanco, y en aquellos lugares donde hay poca concentración vemos una escala de grises. Si queremos trabajar con líneas, podemos hacer una herramienta que es una simple cartulina doblada. Le echamos un poquitico de arena, sostenemos por acá y trazamos los dibujos que querramos. La transformación la podemos hacer con una espatulita, ya sea de cartulina también, o podemos auxiliarnos de una brocha o pincel. Si el dibujo que queremos hacer es muy complejo, lo recomendable no es hacerlo de la masa de arena hacia el dibujo, sino hacerlo a la inversa. Primero, con calma, antes de filmar, generamos el dibujo sobre el cristal y luego lo vamos desarmando foto a foto. Cuando lo vayamos a montar para hacer la película, lo colocamos en sentido contrario y parecerá que todos los granos se mueven para armar el dibujo. Como se puede apreciar en esta animación de la realizadora Caroline Leaf, aunque la impresión que tenemos es que hay un movimiento de cámara, es el dibujo en arena el que cambia su perspectiva cuadro a cuadro. Gregor. También, a contraluz, o sea, con cristal retroiluminado, podemos usar marionetas de papel recortado. Por ejemplo, tenemos una marioneta que recomiendo se pinte de color negro, y podemos apoyarnos también para construir la escenografía de algunos calados, como el encaje. Aquí tenemos la marioneta articulada, la cual por supuesto animaríamos cuadro a cuadro. También podemos usar otro tipo de materiales que sean transparentes o semitransparentes, que le pueden dar gran belleza al trabajo que estemos haciendo. Otra técnica artesanal muy vistosa es la de óleo sobre cristal. En este caso es recomendable utilizar pinturas grasas, por eso hablamos de óleo, porque su secado es lento y como no es una animación dibujo a dibujo, sino que es un dibujo en transformación,
Necesitamos que a medida que entramos, transformamos el dibujo y salimos, esa pintura no se seque, no se ponga inerte, para que pueda seguir transformándose foto a foto. Importante, cuando utilizamos este tipo de iluminación, retroiluminado, o sea, por debajo del cristal, los tonos que tendremos en la cámara serán tonos más bien ocres, sepia. Si trabajamos con color sobre el cristal, además de esta luz, deberemos colocar luces por encima del set de filmación. En mi obra he trabajado otras técnicas sobre cristal, por ejemplo con café o arroz teñido de color. El resultado es bien interesante, aquí les muestro un fragmento. Hasta aquí este video del MOOC Introducción a la Animación Artesanal. Con este encuentro queda demostrado que todo lo que existe se puede animar y que por suerte la creación es infinita. Te invitamos a visitar los materiales de aprendizaje multimedia, donde podrás aprender sobre las leyes universales de la animación y cómo construir un trípode de papel. Muy útil en todas las técnicas que estamos viendo porque la cámara no se puede mover. Nos vemos.